Bienvenida, Delsa. Mira, hacía una introducción, ¿no? Pero a la par quiero agregar algo que nos reconocí ayer conversando allí donde usted está sentada el diputado Saúl Ortega, diputado del gobierno, que el juego se va a trancar y que la crisis política se va a agudizar y que la ley de amnistía, entre otros, es un instrumento que va a provocar que esa crisis se agudice. Qué pena que tú tengas a un pueblo que quiere francamente amnistía y reconciliación. Eso no lo digo yo, eso lo dice el pueblo, lo expresó el pueblo a través del voto del 6 de diciembre porque fue franca y clara nuestra oferta electoral, eso no es un secreto para nadie. Nosotros siempre dijimos, nuestra prioridad es el cambio político a través de la elaboración de varias leyes y la principal que ofrecimos todos siempre fue la ley de amnistía y ahí están los resultados. Y luego se evidenció así el proceso de consulta pública, pero además lo evidencian las encuestas. Tú preguntas en cualquier encuesta, ¿cree usted en la necesidad de la amnistía y la reconciliación? Y entre el 65 y el 70% de las personas te dicen que sí. Hay encuestas que llega hasta el 80% la voluntad de reconciliación y de amnistía y el nivel de conocimiento del ciudadano de que existen presos políticos. Pero asimismo como el pueblo quiere hoy comida y el pueblo quiere medicinas y quiere salud y quiere que le resuelvan sus problemas y quiere efectivamente reconciliación, el gobierno no quiere ninguna de estas cosas. Incluso algunos voceros, perdona, creo que, o gente vinculada en el pasado reciente al gobierno se ha expresado en forma pública por el diálogo y el entendimiento, ¿no? Rodríguez Torres lo acaba de decir, ¿no? Hay declaraciones en el día de hoy de él en ese sentido. Es que pareciera que quieren diálogo entre ellos mismos también, porque el PSUV está completamente fraccionado y dividido y no hay ninguna cabeza que visiblemente sea la que dirige nada en el PSUV, ni siquiera son capaces de dirigir el gobierno, pero lamentablemente pareciera que el país no lo dirige nadie porque va a la absoluta desbandada. Entonces tiene un gobierno cuya única intención es sostenerse en el poder a costa de lo que sea y se evidencian las palabras de varios de sus voceros, incluso en el que estuvo acá la mañana de ayer. Aquí nos sostenemos como sean cuando el pueblo no lo quiera y no les importa cuál es la verdadera necesidad que pasa el pueblo. Un pueblo que vive entre el no tengo, no consigo, no me alcanza y tengo miedo. Porque el tener miedo ahora se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Tener miedo a todo esto, tener miedo a la inseguridad y tener miedo a la persecución. Porque cuando tú te das cuenta, Carlos, que si estás en una cola de un supermercado y no te atreves a levantar la voz porque te da miedo que el militar de turno pueda meterte preso. ¿O te da miedo que, como me contaba una vecina hace un par de días, me decía, mira, yo me levanté a las 3 de la madrugada para hacer cola en una farmacia cercana porque iba a llegar uno de los productos que no hay, detergente, cualquier cosa. Y llegó la señora estaba con su carta de residencia y llegó la Guardia Nacional y nos trató como que si fuéramos animales y nos sacó a todos de allí a palo limpio. Eso pasa en este país y nadie se atrevió a decir nada porque nos podían llevar presos. Eso es un acto visible, no solamente de abuso de autoridad, en fin, sino que también lo es de persecución política. Ahora, fíjate lo siguiente, si se tranca el juego como algunos pronostican y sencillamente, bueno, Maduro no va a aprobar, no va a promulgar esa ley, la va a devolver, no creo que le irá a hacer ni siquiera observaciones, a lo mejor va a acudir al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué puede pasar entonces? Ayer Ortega nos decía, por ejemplo, le citaba un caso emblemático, Leopoldo López se quedará preso. Y los demás se quedarán presos. Bueno. Y los que tienen un juicio en ciernes o está desarrollándose apenas o despuntando un juicio, también se quedan bajo arresto domiciliario. Entonces, el juego se tranca. Bueno, pero esa es, como yo le decía al señor Carreño hace 2 días en la sesión, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. Esa es la evidencia fehaciente de que estos ciudadanos son presos políticos. Es la evidencia fehaciente de que la confiabilidad en el sistema de administración de justicia ha sido completamente vulnerada y que esto ratifica que los 115 ciudadanos que nosotros afirmamos que son presos políticos lo son cada día con mayor cantidad de pruebas. Ahora, no depende del gobierno decir yo me atornillo y me atrinchero en el poder porque me da la gana, porque hay una realidad actual. ¿En qué se ha convertido este gobierno que se autodenomina patriótico? A ver, en una burocracia, una nomenclatura que ha perdido toda la popularidad
que se sostienen en el poder únicamente con dos cosas: la Fuerza Armada Nacional y la utilización de los cuerpos de seguridad del Estado para reprimir a un pueblo al cual paradójicamente dicen representar. Entonces reprimen en nombre de ese pueblo, pero reprimen a ese pueblo, al pueblo que hoy no tiene derecho a levantar la voz porque ellos decidieron atornillarse en el poder a pesar de que el pueblo quiera exactamente lo contrario. Pero, como dice el refranero popular, los rusos juegan, es decir, ellos no están solos en la jugada, y no es ni siquiera que no están solos, sino que además ni siquiera están cohesionados. La diferencia entre ellos se evidencia con declaraciones como la de Rodríguez Torres. No es que Rodríguez Torres saltó la talanquera, no, Rodríguez Torres sigue siendo de ellos, pero tiene diferencias internas, como las tiene Giordani, en otro sentido, porque yo no he escuchado a Rodríguez Torres denunciando corrupción, de eso no habla él, ¿no? Pero las tiene Giordani, las tiene Merentes, las tiene otro grupo, y además, dentro de ellos mismos, Diosdado es un grupo, Nicolás es otro grupo, y tú notas, nosotros lo vemos en la propia Asamblea Nacional, como entre ellos mismos hay francas diferencias. No es un grupo cohesionado ni sólido, y en esa circunstancia, si tú sumas a ello la absoluta pérdida de popularidad, la sostenibilidad en el poder es complicada. Ahora, fíjate, por ejemplo, utilizarse la figura, la instancia, mejor dicho, de la Sala Constitucional para declarar inconstitucional la ley de amnistía, la reforma del Banco Central de Venezuela, la reforma que se avecina del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué papel va a jugar la Asamblea Nacional? Porque es prácticamente no reconocer cualquier iniciativa que la Asamblea Nacional pueda tomar, y eso pudiera también interpretarse como inconstitucional. Todo lo que hace el gobierno en ese sentido es inconstitucional. ¿Cuál es el trámite de aprobación de las leyes? Fíjate lo que está pasando con la ley del Banco Central que tú le acabas de señalar. Según el artículo 214 constitucional, Nicolás tiene 10 días para pronunciarse sobre las leyes. 10 días, no son 12, 13, 15, pasaron hace rato. Si a los 10 días él no se pronuncia, si a los 10 días él no devuelve la ley a la Asamblea con observaciones o no dice a la Asamblea, tiene que notificarnos, mire, yo la voy a enviar al Tribunal Supremo de Justicia para consultar su constitucionalidad, tiempo en el cual Nicolás tiene 10 días y la Asamblea tiene, el TCJ, corrijo, tiene 15 días después de recibido. Yo la voy a enviar al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie su constitucionalidad. Si Nicolás Maduro no hace eso, el día 11 la Asamblea promulga la ley, porque eso es lo que dice la Constitución. En Venezuela no existe poder de veto. Usted puede observar la ley, señor presidente, usted sala constitucional, puede decir este aspecto es o no constitucional, y siempre tienen que devolver a la Asamblea, que tiene la palabra final. Y la palabra final de la Asamblea es que la ley del Banco Central de Venezuela, como Nicolás no la promulgó, y como no la envió, exactamente, como no la envió al Tribunal Supremo de Justicia, la vamos a promulgar nosotros, lo hicimos ayer. Si Nicolás no firma la ley de amnistía... Eso iba a preguntarte, en el caso de la ley, pero promulga la Asamblea Nacional y si no la cumple. Bueno, la ley establece mecanismos para su cumplimiento. Uno, sanciones a los jueces que se nieguen a dar la libertad a los ciudadanos que son merecedores de la amnistía, porque es una privación ilegítima de la libertad. Pero también establece medidas de protección. A los jueces que la dan. A los jueces que la dan. Y está establecida en la ley una figura que a mí me parece una de las más importantes de la ley, porque la libertad sí es para Manuel Rosales, que es un preso político, que es un perseguido, simplemente porque se atrevió a decirle al país que se atreviera. Si es para Leopoldo, si es para Ledesma, si es para Ceballos, pero también es para los empleados públicos, porque nuestra ley establece una medida que es extraordinaria, que es la amnistía laboral para los empleados públicos que hoy se saben y se sienten perseguidos, que saben y sienten que no pueden ni siquiera decir que no van a ir a marchar porque los pueden botar de su trabajo. Ahora, en ese sentido, y concluimos con esto, Delsa, ¿qué expectativas se generan ustedes frente a este cuadro que va más allá de la ley de amnistía? ¿Qué puede pasar? Sí. De cara a lo que, se registra y se ubica en las encuestas, que el país quiere un cambio, que el país quiere modificaciones, que el juego sencillamente las posiciones se van a estrechar cada día más. En los próximos días vamos a ver aprobada en segunda discusión la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con base en nuestras competencias constitucionales. Y si el país pudo notar el orden del día de la sesión cuando aprobamos la ley de amnistía, pudo ver que nosotros a estas alturas sabemos lo que vamos a hacer, pero también sabemos lo que no debemos decir. Lo que les pedimos es paciencia, porque este proceso es largo y difícil,
y también confianza. Créanme que estamos trabajando día y noche para producir el cambio político que hoy los venezolanos merecemos, necesitamos y anhelamos tanto. Bueno, muchas gracias, Delsa, por haber compartido con Gracias. nosotros. Bueno, Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Nos vamos a una pausa y al retorno la información de arte y espectáculos en el segmento de lo actual.